La pregunta es si los dos proyectos reconocen, profundizan el sistema de AFP. ¿No más AFP o mejor AFP? Lo que hace este proyecto, estos tres proyectos, es instalar una bandera ética, por un lado, y por segundo lado, llega al corazón del modelo. Porque cuando se dice que del 5%, un 2% va a ser esta administración colectiva, lo que está diciendo es que estamos dando un paso adelante. Pero el 10% de se mantiene. El modelo. Sí, porque hay un tema, seguimos con el tema de la institucionalidad. Y es importante relevar acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es menor que la sociedad chilena hoy día no discuta si esta administración de pensiones va a seguir siendo un negocio o si pasamos a una nueva fase. Y esa nueva fase puede ser, ¿por qué no?, unas AFP sin fines de lucro. Recordemos que hace 2 años discutimos sobre la educación y si los colegios iban a seguir siendo fines de lucro. Ahí hubo harta polvadera y se dijo que los colegios se iban a privatizar. De todos los colegios, el 100%, creo que 100 colegios solo se privatizaron. Entonces, ¿por qué no avanzar a un modelo institucional de AFP? Una reforma que en las encuestas al menos pésimamente valorada. No, es a escala mayor, pero a lo que quiero ir acá. ¿Por qué no pensar, esta es la primera bandera? Obviamente va a ser el tema, debiese ser, el sistema de pensiones debiese ser una gran reforma para un próximo gobierno. ¿Y qué queda acá? ¿Por qué no avanzar, por ejemplo? Por supuesto que no, o sea, sería súper irresponsable hacerlo ahora, porque una, no alcanza, y dos, tiene que la sociedad en su conjunto pensar. Por ejemplo, ¿por qué no tener cooperativas que administren o tener lisa y llanamente AFP sin fines de lucro? José Luis, aquí se está reconociendo el sistema de AFP porque no se elimina, sino que se pretende mejorar. Y por otra parte, si uno ve la experiencia en diversas partes del mundo, la capitalización individual está tendiendo hacia allá. Y en muchos países existe igual. Por ejemplo, en el caso de Canadá, hay instituciones sin fines de lucro que pertenecen a veces a gremios, son corporaciones. Pero aquí hay un reconocimiento a la AFP. Es que más que un reconocimiento, yo creo que es un sistema que funciona bien para el que puede ahorrar. Si justamente, como bien han dicho aquí, se requiere cubrir mejor a aquellos que no llegan. Pero de esta manera yo creo que se mantiene algo que está funcionando. El sistema de reparto, al menos lo que veo positivo en el informe, es que ellos dicen de frentón, no podemos volver a un sistema de reparto, porque eso sí que sería muy irresponsable. Y básicamente aquí se contamina la discusión entre lo que se quiere hacer, que es mejorar las pensiones, con cómo está organizado el sistema. O sea, aquí hay un sistema que es cierto, hay lucro detrás, pero ese lucro lleva a buenas rentabilidades. Aquí no había una crítica, en el informe no hay una crítica a las rentabilidades que tiene la AFP. Hacia afuera hay instituciones serias que dependen de organismos internacionales, como de la OCDE, del Banco Mundial, que básicamente ellos no critican el tema de la rentabilidad. Entonces uno dice, esto es una gestión. Yo cuando alguien dice, ok, que esto sea sin fines de lucro, excelente, alguien podría incluso armar una AFP sin fines de lucro. El lucro no existe en la constitución de una AFP. ¿Por qué no existe alguien que diga, yo quiero armar una AFP sin fines de lucro? ¿La AFP estatal? Es que justamente eso te refleja que la comparación que quedaría expuesto al gobierno y la crítica, porque es muy difícil conceptualmente creer que lo podrían hacer mejor en cuanto a rentabilidad para mejorar básicamente la presión de las personas, introduciría costos, entonces básicamente sería como replicar lo mismo y con mayor riesgo, entonces es como difícil de creer que lo puedan hacer mejor. Fernando, un problema que existe es que hay poca AFP, son 6, al comienzo del sistema eran 12, ¿es por barreras de entrada, porque hay que tener muchas lucas? No. A ver, y en los 90 hubieron 20. Sí. Hubieron varias AFP. Lo que pasa es que, como las administradoras de fondos de pensión tienen una parte que es administrar las cuentas, otra que es invertir los fondos de pensión y generar rentabilidad, que es lo que hablaba recientemente José Luis, y otra que es pago de pensiones, la verdad es que se requieren montos grandes y generar economías de escala, es decir, volúmenes más grandes para poder ir reduciendo los costos para entregar mejores beneficios. Y de esa manera se han ido articulando. En su momento hubieron cooperativas también en los 90 que no funcionaron bien y finalmente terminamos en este sistema. Son muchas o pocas. Acá lo interesante es que hay dispersión, y nosotros como cotizantes, y es muy fácil cambiarse de administrador de fondo de pensión si uno quiere, puede elegir la que más le acomode.
y en ese sentido, más que haya mucho o poca, lo que es importante es que la rentabilidad que entreguen y la calidad de servicio que entreguen sea la adecuada. Pero ahí de alguna manera se fortalece la concentración. Porque tú puedes decir la que más me acomode, pero puedo elegir solamente en 6. Sí, Incluso hay más bancos, que a pesar de que hay pocos en Chile, hay más bancos donde lo puede elegir mejor también. Entonces se concentra el dinero y se invierte dentro de las mismas empresas. O sea, se produce que la inversión se hace en un porcentaje más alto dentro de lo que es el mercado de inversiones chileno, ¿ya? Entonces dicen, mira, estás concentrando la plata en los mismos grupos que son dueños de la AFP. ¿Ah? ¿Eso es positivo o negativo? Se quiere corregir. Las administradoras no pueden invertir dentro de su mismo grupo. Acá las AFP no me refiero al grupo económico, sino que ¿Las grandes empresas? Las grandes empresas. Lo que pasa es que me refiero a que él puede invertir, si estuviera una de las familias más grandes de Chile, no puede invertir en sí mismo, ¿cierto? Pero queda la plata dentro del mismo círculo, por lo tanto, ahí se ayuda a concentrar más la riqueza. Pablo, va a ser bien franco con esto y voy a hacer dos una mirada puntos muy ideológica, claros. Voy a hacer 2 puntos súper claros. El primero es que las administradoras de fondos de pensiones están reguladas por la Superintendencia de Pensiones. Acá no pueden invertir en lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Por lo tanto, acá hay una regulación con límites de inversión que impide invertir en ciertos activos y facilita invertir en algunos otros. Y hoy día las administradoras invierten un porcentaje no menor de la cartera internacionalmente y otro en Chile, y el mercado chileno es un mercado que no es extremadamente profundo y grande para poder invertir en 1000 cosas. Y lo segundo, que es lo relevante, es si las inversiones que han hecho las administradoras de fondos de pensión han sido buenas o no tan buenas. Y el resultado, lo dijo José Luis acá, lo dice la OCDE del Banco Mundial, no hay nadie que niegue que la rentabilidad que han tenido los fondos de los trabajadores ha sido no solo buena, sino que muy buena en términos internacionales. Hoy día, del monto completo del fondo de pensiones en Chile que hemos acumulado todos los trabajadores, un 30% ha sido recursos que hemos puesto los trabajadores y un 70% ha sido rentabilidad. Por lo tanto, no hay duda en que la manera en la cual se ha invertido ha sido una manera bastante buena, que se puede hacer mejor, que hay que buscar mejor espacio, puede ser, pero acá hay límites de regulación y hay una superintendencia que regula y limita la manera en la cual las administradoras invierten. Ahora, ustedes se oponen como sector a que parte de esta cotización la administre el Estado, pero para otros sectores sería profundizar nuevamente el dejar en los privados la plata y los recursos que se vayan poniendo de acuerdo al proyecto que tiene Sebastián Piñera. Mira, nosotros nos oponemos a que se le quite al trabajador, en primer lugar, plata que es de él. Por eso que la propuesta de Sebastián Piñera establece una... Porque el 2% no es heredable. Claro. No solo eso, sino que porque puede no recibir ninguno. Y voy a explicar por qué. La propuesta de Sebastián Piñera establece un incremento en la condición del 4% íntegramente para el trabajador. No se le mete en la mano al bolsillo del trabajador ni siquiera por un centavo. La propuesta del gobierno establece una cotización del 5% y de ellos el 2% se va a una propiedad ajena al trabajador que podría recibir algo a cambio o no, dependiendo de su situación idea de solidaridad personal. No, pues que si nos metemos a fondo yo le puedo demostrar que es lo menos solidaria la propuesta del gobierno. Tan poco solidaria que este fondo cuando tenga cuando incrementa las pensiones en un 20%, mire lo absurdo, a una persona que tiene una pensión de 100.000 pesos le van a llegar, con este fondo solidario, le van a llegar 20.000 pesos. Y a una persona que tiene 1,5 millones de pesos, le va a llegar 120.000 pesos. ¿En qué país del mundo se llama solidaridad cuando el que tiene menos se le da menos y al que tiene más se le da más? Eso es completamente injusto y es un botón de muestra de que no es solidario. Y una última cosa, ¿y cómo se contribuye a este fondo? Tampoco es solidaria la forma de contribución, porque yo siempre entendí que lo solidario era que el que tiene más contribuye con más y el que tiene menos contribuye con menos. Aquí al revés, porque proporcionalmente y por el máximo imponible, Andrónico Luksic no colabora con este fondo. La pensión, el tipo que tiene un sueldo de 5 millones de pesos, proporcionalmente contribuye mucho menos que el contrato de 200.000 pesos. Entonces, si algo que no tiene la propuesta del gobierno y sí tiene la de Sebastián Piñera, es solidaridad. José Luis, tú mueves la cabeza en términos de estar negando o no estando de acuerdo con las afirmaciones del diputado. Estoy de acuerdo en la esencia de lo que quiere el diputado, que él dice que la solidaridad se contribuye, el que pueda contribuir más, que financie más. Pero no estoy de acuerdo en la parte de la polarización cuando dicen Andrónico Luksic, por ejemplo, no es que lo defienda, no contribuye porque él sí contribuye pagando más nómina a sus trabajadores.
él también, el diputado, tiene un pequeño error, y que no es tan pequeño, por cierto, que es que la pensión básica solidaria, que es la gente que recibe como 100.000 pesos, como casi 105.000, esas personas no reciben un peso. Con la propuesta del gobierno. Con la propuesta del No, si yo gobierno. estoy hablando de una pensión de 100.000 pesos autofinanciada. Autofinanciada. De eso estoy hablando yo. Ok. Una señora que tiene plata en la AFP para una pensión y alcanza con una pensión de 100.000 pesos, del gobierno va a recibir 20. Y una persona que tiene plata en la AFP para una pensión de 1,5 millones de pesos, del gobierno, ¿sabe cuánto va a recibir? 120. Claro, que la matemática es proporcional. No, pero eso es completamente injusto. Claro, no, pero en la matemática obviamente es Es proporcional. lo que se llama porque- regresivo, Claro. que beneficia al que tiene más con más y no al que tiene menos con más. ¿Quién Pero debiera administrar esa plata? Pero hay un error técnico acá también, porque cuando se dice que este pilar solidario, el 2%, a ver, acá hay que subir las pensiones básicas solidarias, eso... Pero su propuesta no dice pero nada al no hay- respecto. Perdón, La propuesta del gobierno no da un peso al pilar solidario. acá lo que estamos diciendo es, la pensión básica solidaria tiene que aumentar. Con 100.000 pesos Propónganlo. es una pensión de hambre. El tema es que si vamos a financiar, y esto es un tecnicismo, si vamos a financiar ese aumento de pensión básica solidario vía impuestos generales, eso incluso es regresivo. Acá lo que debe haberse hecho, y se valora este 2% del gobierno, que sea de imposición colectiva, porque no es regresivo y no se gasta no se financia con impuestos generales. Porque ¿qué es lo Es que va a exactamente pasar? al revés. No, pues, porque lo que va a pasar es que mientras, por el tema demográfico, vayamos avanzando, cuando nosotros seamos adultos mayores, si seguimos con pensión básica solidaria, vamos a tener que aumentar los impuestos para cubrir esos gastos. Por tanto, se valora muchísimo la propuesta y que es un primer inicio, es un Oiga, 2% me deja decir una básico. cosa muy breve. Ya, cortito. Es que esta es la esencia, la diferencia entre la propuesta de Sebastián Piñera y la del gobierno. La propuesta de Sebastián Piñera sí incrementa el pilar solidario en un 40%. Y al día siguiente que esa propuesta es ley, suben las pensiones básicas solidarias, con cargo a los impuestos, no con cargo al trabajador. La propuesta que presentó el gobierno no pone un peso en el pilar solidario y en consecuencia las pensiones básicas de 600.000 chilenos no suben en un centavo. Fernando. ¿Puedo decir un tecnicismo también ahí? Pero Que por- también hay poquito un más. error. Lo que pasa es que también se asume, porque esto es quién paga, la gratuidad no existe, en quién paga. Y cuando estamos hablando de impuestos generales, estamos hablando que paga el rico, pero que también paga el pobre. Claro, pero cuando paga pagamos más- el IVA y paga son más el que tiene más, regresivos. obvio. No necesariamente. A ¿Cómo través no? Si del impuesto a la IVA, renta así, pues. por supuesto que sí, pero tenemos distintos espacios de contribución. Así que ojo ahí, ¿quién está Bueno. pagando al final? Por favor. Fernando. Bueno, yo creo que si hay algo en lo cual al menos nosotros cuatro estamos de acuerdo acá, y yo creo que es más bien nacional, es que las pensiones básicas solidarias tienen que aumentar. ¿Ah? Y lo otro es que yo creo que acá como país no podemos dilatar mucho más tiempo en hacer una reforma. Nuestro sistema, y José Luis lo decía muy bien, tiene que ir adecuándose y ajustándose rápidamente. No podemos seguir en status quo en este periodo. Y en esa reforma al sistema previsional es una reforma que requiere un acuerdo nacional, y yo espero que podamos avanzar en construir un acuerdo que realmente se focalice en lo relevante que es mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. Pausa y ya estamos de vuelta, seguimos conversando de este tema. ¿Ah? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. La pregunta es, este 2%, ¿quién lo debiera administrar? ¿Ah? José Luis, ese 2%, ¿quién lo debiera administrar que pasa al Fondo Solidario? ¿Ah? Mira, la verdad es que, honestamente, como está el estado del arte, o sea, hoy día como están las cosas, yo no crearía este ente estatal que básicamente no es claro el rol que va a tener, no está claro en qué puede invertir. Es que habla de que sea un consejo similar al del Banco Central. Sí, pero hay que armarlo bien, hay que montarlo, hay que ver qué opera, hay que ver qué tipo de instrumentos puede tener. Si me dijeran que puede invertir en algo que la AFP no pueden hacerlo, conceptualmente yo lo diría muy bien. Por ejemplo, a lo mejor crear una línea de activo alternativo distinta, yo podría decir, ok, o sea, porque ahí no habría movilidad de fondo y esos proyectos requieren... ¿Es porque el Estado es ineficiente, bajo tu punto de vista, para hacer crecer los negocios propios del Estado? ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de Codelco,
Codelco, si tú ves la rentabilidad o la eficiencia que tiene versus, por ejemplo, una minera privada, es abismante. O sea, sacar una libra de cobre de Codelco es muchísimo más caro, creo que un 30% con respecto a lo que hace una minera privada. Entonces uno puede decir, si es que es así bien eficiente, no mejor que no lo administre. Pero uno también podría decir, pero el Banco del Estado... Lo que pasa es el riego. O sea, por ejemplo, yo creo que Codelco ahora ha mejorado mucho su estándar y ha tratado de cerrar la brecha, pero eso te demuestra... Pero ¿durante cuántos años tú vas a hacer? Es que ese es el punto, que puede venir otro gobierno y que por lo tanto le va a cambiar el directorio y pueden volver a ser más ineficientes. Acá, en el caso de este Consejo de Ahorro Colectivo, puede ocurrir lo mismo. O sea, puede partir siendo un buen grupo, buena idea, pero después si tú le vas cambiando el objetivo y vas expandiendo para qué se puede pagar, otra ley para ahora dar un bono a otro tipo de grupo que está desfavorecido. Entonces, como que básicamente el tema del incentivo que puede ocurrir a los cambios. Diputado, ¿hay que quitarle urgencia al proyecto? Definitivamente sí. Creo que este es un proyecto que esta semana quedó demostrado que se hizo en forma improvisada. El hecho que tenga un impacto potencial a 400.000 empleos y que la Presidenta de la República ni siquiera haya estado enterada de aquello demuestra que se hizo a toda carrera. Creo que es urgente cambiar el sistema de pensiones en Chile, modificarlo, recorregirlo, subir las pensiones, pero no hacer una mala reforma. Y contestando tu pregunta anterior, el trabajador es el que tiene que decidir. Que él decida, porque es plata de él. Que él decida si ese 2%, ese 4%, finalmente lo que se apruebe, lo administra una entidad pública o una entidad privada. Pero el proyecto del gobierno no le quita al trabajador esa facultad de ¿Tiene decidir. herramientas para decidir, conocimientos para decidir? Bueno, es que si no tiene los conocimientos, esa es una crítica que le hago siempre al sistema de AFP. Creo que fueron muy tardíos en empezar a explicarle a la gente cuáles son sus decisiones que tienen que tomar. Cada vez que se hace una licitación de cartera y una AFP gana una comisión la más baja, a mí me encantaría que la asociación de AFP hiciera un campañón diciendo cámbiese a la más barata. Pero mucha gente ni siquiera sabe que hay una más barata de la que está pagando. O sea, ¿ustedes le explicaron y entendió? Por supuesto. Oiga, pero yo quiero decir una cosa más. Aquí se dice el Estado. El gobierno prometió la campaña pasada, hace 3 años, una AFP estatal. No quedó en nada. Porque no fueron capaces de garantizar que iba a ser ni más barata ni más rentable. Y ahora, cuando proponen esta otra entidad estatal que le quita la plata al trabajador, tú sabes que esa entidad cobra. Le cobra al trabajador. Y le cobra únicamente aquella parte del trabajador propia, no la parte que le queda para el Fondo Solidario. ¿Y sabes cuánto cobra? Lo mismo que la AFP. Lo mismo. O sea, entonces, a veces se habla mucho, pero a la hora de los hechos actúan en forma completamente distinta. Uno podría decir que la AFP quieren esa plata para ellos. ¿Es así? No, o sea, no es así de que la queremos porque la queremos. Nosotros creemos que podemos rentabilizar de mejor manera esa plata y hacerlo más eficiente a un menor costo. Lo que va a pasar en la creación del Consejo de Ahorro Colectivo es que los trabajadores van a pagar una comisión a las administradoras de fondos de pensión y además van a tener que pagar otra comisión a este ente estatal. Y cuando uno mira el costo que tiene este consejo en los 3 primeros años, según el informe financiero, es más caro que la AFC, que el que emite el Fondo de Cesantía. Y si uno suma los gastos que tienen las 2 AFPs que se ganaron en la última licitación, Modelo y Plan Vital, los suma, el gasto de esas 2 AFP es más barato que este consejo de ahorro. Entonces, si es un problema de precios, acá uno puede buscar espacios con otras comisiones. Esto no es un problema ideológico que lo que haga el Estado lo hace mal. No es un problema ideológico. El Estado tiene muy buenos servicios y ha mostrado que en algunos temas son ciertos, pero José Luis hace un punto acá. Si acá lo que nos preocupa es la rentabilidad, ¿para qué vamos a crear otro ente estatal y ponerle una segunda comisión a los trabajadores de una rentabilidad que es más incierta y con potencial captura política? Oiga, más que mal, perdón, los jubilazos famosos, la Miriam Olat y todo eso como conocido, Ese es un tema que vamos a tener que hacer. Entidades estatales las que han permitido su abuso. Sí. Ya, las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, lo vamos a dejar un tema pendiente que lo vamos a hacer. En 45 días más cuando envíen el proyecto, claro. Si la Presidenta se comprometió a mandar algo ahí. Eso lo vamos a hacer en un capítulo y tal vez ese capítulo lo hagamos 300 veces. Un tema profundo. Ahora, María José, ¿tú estás de acuerdo con el Consejo de Ahorro Colectivo? Es un paso. Es un paso necesario porque acá no solamente el modelo se tiene que analizar cuál es la rentabilidad. El modelo tiene que analizar en qué se invierten los recursos, porque acá no hemos dado esa discusión. Me gustaría preguntarle acá a Fernando, ¿las platas de todos los chilenos se van a financiar especulación económica o van a las bases reales? Construimos carreteras, por ejemplo.
Eso es importante. Los chilenos no sabemos dónde, o a lo mejor hay informes, pero si a veces las personas tienen problemas para cambiarse el fondo A al E, es importante ahí avanzar y en definir en conjunto, porque es plata colectiva, sea de este fondo el colectivo o no, es plata de todos los chilenos. Por tanto, una AFP estatal va a diseñar eso, generarle mayor competencia al sistema. No, es un consejo, Pero lo que está haciendo esta propuesta presidencial es abrir el debate, un debate que se abre ahora, pero que va a redundar en el próximo, o sea, tiene que dar el paso al próximo gobierno. Nicolás, y ese es un avance. Nicolás, mira, ahí tienes la cámara, toda tuya. Ahí te está saludando el camarógrafo. 30 segundos para decir lo que quieran en relación a este tema. Esto es libertad de expresión. Pero si lo que yo habría querido contestarle, ¿qué es esto de que ahora el Estado tiene que decidir dónde invertir y dónde sacar la rentabilidad a la plata de los trabajadores? El trabajador lo que quiere es que su plata rente lo más posible para que cuando se jubile la pensión sea lo más alta posible. Dejémonos de populismo. ¿Qué es esto? Mira, no, es que tú vas a invertir en el sector forestal y no en el sector agrícola. ¿Qué es eso? Saquemos la máxima rentabilidad. Y yo le pido, sinceramente, en estos 10 segundos que quedan, a la prensa, a la Presidenta de la República, que entremos en razón. Todos queremos mejorar las pensiones, pero hagámoslo bien. Ya nos caímos con la reforma tributaria, nos caímos con la reforma laboral, y miren el desempleo cómo sube. Y ahora queremos caernos de nuevo con la reforma de pensiones. Hagamos una discusión en profundidad, que le quite la urgencia y cuenta con toda la colaboración para que esto lo hagamos bien de una vez. Ahí en la cámara 3, José Luis. Esa es toda suya, 30 segundos. Esto es libertad de expresión. Ok, gracias. Primero que nada, comparto que la decisión tiene que ser de largo plazo y el tema de las pensiones es algo muy serio para plantearlo en discusión a 2 meses de elecciones políticas que van a polarizar al país. Y eso yo creo que es algo que uno lo ve desde la academia innecesario. Creo que hay que aumentar solidaridad de alguna manera bien hecha. Creo que hay que fortalecer el mercado laboral y también no olvidarse el crecimiento. El crecimiento económico es vital. O sea, aquí si no crecemos no va a mejorar las pensiones ni por el lado de que haya solidaridad, porque el Estado no va a tener los recursos, ni las empresas van a poder contratar de esa manera. Entonces creo que es importante esa mirada de largo plazo y por lo tanto también, no soy político para hablar de quitar suma urgencia, pero creo que la discusión tiene que ser más profunda. Fernando, ahí está la cámara, toda tuya. 30 segundos. Bueno, yo creo que nos demoramos como país dos años en discutir la reforma que hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que fue una muy buena reforma y creó este sistema mixto que tenemos hoy día y entregó pensiones solidarias a gente que antes recibía cero. Y creer que podemos discutir esto de buena forma en 15 días o en 30 días me parece que es extremadamente complejo. Acá tenemos que trabajar en conjunto en poder mejorar las pensiones y ojalá podamos dejar ideologías de lado y construir un acuerdo nacional para poder enfocarnos en mejorar las pensiones de todos los trabajadores de Chile. María José, ahí tienes la cámara, toda tuya, 30 segundos. Valoramos muchísimo que después de 36 años de este modelo, donde era la capitalización individual, lo que uno pone, uno saca del sistema. Ese modelo tiene que cambiar. Y se da el primer avance en el 2008. Antes efectivamente no existía nada. La pensión básica solidaria llega a darle un espacio de dignidad al ejercicio de los derechos, derechos de nuestros adultos mayores. Y por eso fue un avance en el 2008 y ahora se está dando otro. Efectivamente, esta es una discusión donde se instala una bandera ética que va a ser, yo espero, la próxima gran reforma en los próximos años en este país. Queda una discusión abierta. Ponga atención a esta invitación. La Facultad de Derecho de la Universidad Central realizará el seminario El Defensor de los Derechos de la Niñez. Abordará este interesante tema la doctora María Isabel Serrano de la Universidad Complutense de Madrid, España. La invitación está abierta a todo público para este martes 22 de agosto a las 15 horas en Avenida Santa Isabel 1278, Campus Vicente Kovacevic 2. Más información en www.ucentral.cl. No es que nos queramos jubilar todavía, pero queremos agradecerle el haber venido, habernos acompañado y haber tenido esta discusión a la que le queda muchísimo. Usted puede encontrar este programa también en www.ucentral.cl o a través de la radio. Ahí está, la radio U Central en el 107.1 FM, donde usted también lo puede encontrar. Acuérdense, radio.ucentral.cl. Así que ya lo sabe. Muchas gracias. Gracias a Muchas gracias. Gracias a usted.